estoy hasta las pelotas, pero hasta las pelotas, de verdad, de Kia, de mi Kia V3, del taller, de todos. A ver, yo lo que no entiendo es una cosa. Primero de todo, os voy a dar un dato a mediados o final del vídeo sobre lo que está pasando en Estados Unidos con las garantías de la IQ, que ahí el Kia V6 ya hace más tiempo que rueda y les han ampliado las garantías. Pero bueno, eso os lo contaré un poquito más adelante, porque ahora viene lo mío. Bueno, los que no sabéis, el otro día, hace 2 días, me llegó un mensaje en el móvil del coche, aquí os lo enseño, que decía que había una marcha puesta, que no podía cargar. Y yo, bueno, no sé, a lo mejor mi mujer la ha dejado ahí y no me he enterado o algo y está ahí. No le di importancia, entonces fui a hacer mis cosas, fui a cargar a un cargador rápido, cargué un 30% del coche, todo bien, sin problema, ni nada, y yo pues vuelvo para casa. El día siguiente, que tenía que hacer unas cosas, digo, bueno, voy a cargar, que había sol y quería cargar gratis, ya sabéis lo que tiene de tener placas. Lo pongo a cargar, me voy y no me fijé, Me levanto de la siesta tal cual, miro el móvil y pum, me vuelve a aparecer el mensaje este de que la carga no ha salido bien o que había una marcha puesta, definitiva. Pues nada, que voy al coche, quito, vuelvo a poner y empecé a cargar y cargaba 0,3 kilovatios. El coche hacía unos ruidos y se paraba la carga. O sea, el cargador mío decía que ahí ya no cargaba, que el coche no necesitaba nada y el coche como que tenía la marcha puesta. Por esa vez ya me salió el icono ese del coche con una exclamación. Y dije, ay, madre mía. Pues nada, como podéis ver, aquí me he ido a andar un rato porque es que si no la liaba. Aquí es donde se me han llevado el coche, porque claro, he llamado aquí a Service y ellos me han dicho que sí, que se me lo llevan, que no es normal y que tienen que mirarlo. La palabra IQ no la pronuncia nadie, solo la pronuncian en un momento que ahora os diré, pero es que parece cachondeo, de verdad. Bueno, lunes, 7:30 de la mañana, porque en Kia Service me dicen que mejor que llame para comprobar que está todo en marcha, que se ha llamado bien a la grúa. Llamo y las chicas son un poco simpáticas, muy simpáticas. Yo para mí que han ido a un colegio de simpatía, las que te atienden en Kia Service. Entonces, llamo y me dice, en pocas palabras, me ha dicho, ¿por qué las llamas si está ya pedida la grúa y te tiene que llegar a las 8:15? Y digo, jo, pues si la otra chica me dijo las 8:05, pero bueno, no pasa nada. Me compraba la matrícula, el taller donde quiero que vaya y sin nada más. Sí, que te va a llegar la grúa. Yo aquí ya sabía que era la IQ, porque en el grupo de Telegram lo puse y, bueno, no, puse el fallo en internet, este fallo de la marcha, y me salieron 3 o 4 personas que sí, que les había petado la IQ y nada, y esperar que cojan el coche, se lo lleven. Eso sí, la llamada de Kia Service, aquí viene uno de los puntos, por eso me deso en el taller, que me dicen que claro, que ellos me dan 5 días un coche, que me lo dejan y después de 5 días me tengo que espabilar. Imagínate que por culpa de ellos no tienes la pieza y te quedas tirado. Son unos impresentables. Nada, que se lleva el coche al taller, el taller me llega alguna notificación que está la puerta abierta, no sé si lo han hecho, ¿no? Pero bueno, supongo que ya lo ven rápido, que ponen una carga lenta y no funciona. Llega a las 3 del mediodía y ya no me decían nada. Llamo, me aparece una IA, ahora te contesta un asistente de inteligencia artificial, te entiende bien, eso sí, ahí no me quejo. Que nada, que me dice que me van a llamar los cojones. Pues no me llaman, al final esperando, porque yo tengo que organizarme la semana. Yo trabajo con el coche, necesito coche para moverme. No, los vídeos son a más, pero yo el coche lo necesito sí o sí para moverme. Si no, si me dicen, oye, que no va a haber coche, pues me alquilo uno y me espabilo, pero necesito saberlo porque no voy a ir con 2 coches y un coche alquilado. Entonces, cojo, llamo y nada, hasta que digo, va, envío un mail y a los 3 minutos me contestan. Bueno, me contestan, me llama la chica que me ha atendido por la mañana, que me pedía la entrada del coche en el taller y sí, me dice, no, sí que lo hemos mirado y es la IQ IQ no, que no digáis IQ, te hemos dicho, ICCU, que sí, que está rota y que me la tienen que cambiar. Que a mucho tardar el viernes, hoy es lunes. Yo dije, bueno, deben tener recambio, porque entre que lo abren, lo cambian y lo prueban y que a lo mejor es antes, Y yo, bueno, me parece muy bien, pero ¿cómo me muevo yo a partir de ahora? Si quieres un coche, te lo alquilamos por no sé cuánto, creo me ha dicho 15 euros el día o algo así. Y le digo, oye, que a mí me ha dicho las de Kia Service, que por eso he cogido la grúa, si no lo hubiera bajado yo el coche, que me ponían un coche durante 5 días. Yo, si el jefe de taller no me dice nada, yo no puedo hacer nada. Ya estamos. ¿Tú crees? A ver, yo no llamo para tocar los cojones a nadie. Yo lo que quiero es que si te dicen una cosa, es lo que hay. Y ya está, no quiero nada más. No molestéis. Hostia, si tenéis el Kia Service, comunicaros, que hoy en día la gente no se comunica. Pero bueno, que me dice, sí, justo te cuelgue ahora, porque claro, le he apretado un poco, le he dicho, oye, que a mí me parece muy bien que tu jefe te diga esto, que yo lo entiendo, pues
pues llámalo y dile que pasa esto. Quizás le he cagado ahí, que la última vez que dije, oye, si quieres lo llamas y le pasas el canal mío que estoy haciendo el vídeo, que no lo iba a hacer así, pero es que me lo habéis puesto a huevo. O sea, aquí veréis mi conclusión con Kia, lo que voy a hacer, porque es que es un asco. Pues nada, que cojo y la chica no me ha llamado y me ha dejado tirado, sinceramente tirado, pero tal cual. ¿Qué quiere decir? Que o no he llamado al jefe o el jefe estaba trabajando y no podía coger el teléfono y no sé nada, no tengo coche. Mira, lo único bueno de hoy, ahora que está aquí, ¿veis la iglesia aquí detrás? Para voy a la iglesia. Cuando se ha enterado Víctor me ha dicho que él tiene el Dacia Spring, que me lo deja para moverme, y le he dicho que no, que me iban a dejar el coche, y creo que lo voy a llamar y decir que me deje el coche, pero bueno, cosas aparte. Que hoy lunes estoy sin coche, imaginaros, yo porque soy autónomo y puedo montar y desmontar rápido, bueno, o intento montar y desmontar rápido, y no tengo coche, pero una persona normal que trabaja sus 8 horas, que tiene que ir a 40 kilómetros de su casa a trabajar, se queda tirado. ¿Y qué haces? ¿Pagas un taxi? Eso te lo tendría que pagar Kia, porque no es culpa tuya. Si tú los has pillado en el coche es tu culpa, y para eso están los seguros. Pero si a ti el fabricante te pone una pieza que es defectuosa y te dicen, oye, te venimos a buscar el coche porque no puedes circular con este coche, pues responde. Aquí, grabando un vídeo. ¿Un vídeo para el ayuntamiento? No, para mi canal de coches, cagándome en Kia. En Kia, ¿no? Pero bien. Cagándome a lo bestia. Sí, muy bien. Venga, hasta luego. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mañana, pues, tengo la furgo, que me muevo con eso, que no hay problema, pero el hecho no es ese, el hecho es información. ¿No? Yo quiero información, no quiero nada más. A mí me llaman o me envían una carta hace un año, me dicen, oye, hay un problema con la IQ, claro, si te la envían tienen que apechugar, pues te la garantizamos y mira, si falla, lo sentimos mucho, pero no volverá a pasar, porque vuelve a pasar, es la segunda. Y en ese caso, pues mira, no pagas el mantenimiento, que no es barato. Ya sabéis, son 300 y pico euros. Bueno, ¿y qué voy a hacer mañana? Mañana voy a llamar a primera hora, me papulerean seguro, que el jefe no me ha dicho, que no sé qué. Ahora cuando acabe de hacer este vídeo voy a llamar aquí a Service para tocar los cojones un poco, ya que me los tocan a mí. Pues decir, oye, que son unos impresentables y me han dejado tirado, tal cual. Y nada, pues aquí, hola, si veis este vídeo, gracias a todos por vuestro servicio. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? El coche me encanta, realmente el coche hasta ahora me gustaba, salvo lo de la IQ. Y yo tenía intención de, cuando se acabara el Flexiplan, quedarme el coche. Pero claro, yo después de esto paso, es que paso. ¿Pero por qué paso? No porque me cambie la IQ ahora, es por un tema muy importante que está pasando, o que ha pasado en Estados Unidos, y es que ahí el Kia V6 también ha ido teniendo problemas de la IQ. No tan bestias como al inicio con el Kia V3, pero han ido petando, pam, 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 y siguen petando. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí han apretado y ¿qué les han dado? Kia les ha dado una ampliación de garantía, pero casi duplicando a lo bestia. 15 años de garantía para la IQ, 300.000 kilómetros de garantía para la IQ, solo para la IQ. ¿Eso qué quiere decir? Que fallan. ¿Y qué pasa aquí? Ahora el Kia V3 también falla, porque es que lo vi en el grupo de Telegram de gente que tiene el coche, no mi versión que es la 2024, la última, o inicios de 2025, son versiones nuevas que están petando, no tanto como antes, pero me he entrado ahí y sí, van saliendo. ¿Qué quiere decir? Que es una lotería, que a lo mejor cuando el coche tenga 60.000 kilómetros te vas a quedar sin el coche porque la IQ peta. Y como no dan información, me da a mí que siguen petando. Otro tema importante, el Kia V6 también, que no tiene que ver la plataforma, pero es que petan de la IQ. En Alemania y Noruega creo que también les han ampliado las garantías. Es más, a ellos les enviaron una carta oficial diciéndoles eso, que les ampliaba la garantía por los fallos que ha habido. ¿Qué pasa? Que en Kia V3, como no dicen nada, yo desde hoy me quedan 2 años, no llega a 2 años de Flexiplan y al final tendría que pagar la última cuota. No la voy a pagar, les voy a devolver el coche, a no ser que alguien me pague por el coche que lo quiera coger, que en teoría dirán que sí, que la IQ nueva que me ponen, yo tenía la versión V4, me han puesto, ahora en teoría espero que me pongan una nueva, que sea la V5, que es la que a la gente no le está petando,
y lo utilizaré durante 2 años, pero me lo venderé. Y durante este tiempo, ya os dije que no iba a ir a concesionarios, pues voy a volver. ¿Y por qué voy a volver? Porque voy a buscar el coche que me voy a comprar de aquí 2 años. Porque este me lo quito de encima. No lo he disfrutado, que no de esto, pero entre el Moves, lo que pagué de entrada y la de esto, pues tampoco voy a perder tanto. Pero es que el problema que me da es que cuando ya es de tu propiedad, si ya acabas la garantía a los 150.000 kilómetros y te falla la IQ, no sé si me dijeron que un cambio de IQ son unos 4.000, 5.000 euros de cambio. ¿Qué? ¿Lo vas a pagar? Porque Kia, por lo que he visto, los recambios son de oro. Son muy caros. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me recomendáis que haga? Porque yo estoy, como os he dicho, hasta las pelotas. Y de verdad, que primero me quejaba de la casa Kia. Cuando dije en el comentario que ni fu ni fa, era una casa ni fu ni fa, que me lo rebata, que venga aquí y le cambio el coche, si queréis, ¿vale? Porque yo, de verdad, entiendo que los coches se pueden estropear. Se me han estropeado un montón de cosas, en muchas cosas, y a todo el mundo le pasa. Pero en todas siempre me han dicho, sí, es esto, pum, te lo solucionamos, coche, me han pagado hotel, me han pagado todo. Con este, se te estropea el coche y adiós muy buenas, te jodes, en pocas palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el coche en sí, porque el coche es muy chulo, pero yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero saber que si tengo un coche y se estropea, pues se estropea de viejo. O se estropea por el uso que me meto en caminos como este, que se joden. Pero bueno, es mi responsabilidad. O si compro un coche muy sencillo y lo mal utilizo, o me cojo un coche potente para apretarlo, pues ya está. Pero es que, de verdad, y yo lo siento para todos los que tenéis el Kia V3, porque es que apretar y exigir que os amplíen garantías, porque es que yo ya no creo en eso. Ya creo que nos toman el pelo como tontos y nada, sí, espero que el IQ V5 sea la solución, porque alguien ha dicho algo, y cuando no dicen algo es porque no lo saben, si va a fallar o no va a fallar. Y algún comentario he visto de que el V5 ha fallado. Ya os iré contando cuando me vuelva en el coche, no lo sé. Hala, si conocéis a alguien que tenga un taller, que no sea si el de Reus ni el de Tarragona, me lo decís, y yo me voy a ir a otro taller, porque o es que este taller trabaja muy mal, es el más caro de todos, y trabaja muy mal, o es que todos son así. Así que nos vemos próximamente, y tranquilos que de coches hay vídeos de coches voy a hacer, pero del Kia pocos, creo, no lo sé. A no ser que me llame Kia y me explique las cosas, que estaría bien, A lo mejor les da igual. Ah, por cierto, la base del coche del EV2, el EV4 y la PV5 es la misma. Si falla, ¿fallarán todos o qué? ¿Lo vamos a ver próximamente en talleres o no?